Bueno, hola chicos de nuevo, espero que esté todo bien. Vamos a continuar hablando un poquitito más acerca de esta introducción, sí que estamos haciendo al sistema respiratorio, porque es muy importante que ustedes de alguna manera conceptualicen un poco todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y lo puedan integrar, ya que, de nuevo, les insisto, el sistema respiratorio trabaja en paralelo, ¿sí? Y son absolutamente dependientes uno del otro, el respiratorio del circulatorio, como son los demás, ¿sí? En este momento nos interesan estos dos, así que es importante que ustedes focalicen de alguna manera la importancia y la relación que existen entre los temas que nosotros ya trabajamos en la materia, ¿sí? Y estos dos temas que son fundamentales para entender todos los procesos vitales que suceden en nuestro cuerpo. Bueno, como ya estuvimos diciendo, el hombre es un sistema material, ¿sí? Este sistema material hombre va a intercambiar permanentemente materia y energía con el medio, ¿sí? Este hombre está conformado por un casi 80% de agua, ¿sí? Y está dividido en sistemas, como nosotros ya sabemos. Ahora, los sistemas están formados por órganos, los órganos están formados por tejidos, los tejidos están formados por células, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conceptualicemos una serie de palabras que van a empezar a aparecer ya de manera continua, no solo en la materia, sino que ustedes también los van a visualizar en muchos análisis, en muchos estudios, en muchas historias clínicas. Entonces empieza a aparecer esta palabra que quizá alguno de ustedes ya ha escuchado nombrar alguna vez, que es el famoso medio interno. ¿A qué se le llama medio interno? Bueno, medio interno se le llama a un compartimiento acuoso, por empezar, ¿sí? Nosotros ya dijimos que el hombre está formado un 80% de agua, ¿está bien? Por lo tanto, todo lo que está dentro del hombre es medio interno, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Vamos a esta primera imagen. Nosotros aquí tenemos un grupo de células, ¿sí? El espacio dentro de la célula es lo que nosotros conocemos como espacio intracelular, ¿sí? Como las células también forman parte del sistema hombre, tienen agua. Por lo tanto, se va a llamar a esto líquido intracelular. Al líquido que se encuentra rodeando a las células, ¿sí? Lo vamos a llamar líquido extracelular, porque está fuera de las células, ¿sí? Ojo, acuérdense con esas dos palabras que nosotros mencionamos al inicio de la materia que ahora no van a aplicar, ¿sí? El espacio entre célula y célula era el espacio intercelular, acuérdense. Nosotros ahora estamos hablando solamente de lo que es compartimientos acuosos, ¿sí? Entonces, al líquido que está dentro de la célula voy a llamar líquido intracelular. Al líquido que está por fuera de la célula yo le voy a llamar líquido extracelular. ¿Está bien? Ahora, resulta que todas las células del cuerpo, para poder vivir, necesitan sí o sí recibir oxígeno, como dijimos recién. Y dentro de las células ustedes tienen mitocondrias. Las células están rodeadas por una pared que se llama membrana plasmática, ¿sí? Y les dije, la glucosa circula por la sangre de cada uno de ustedes. Por lo tanto, si esto es un vaso sanguíneo, la glucosa circula por acá. Entonces, vamos a decir que si esto es un vaso sanguíneo, el líquido que está dentro del vaso sanguíneo, obviamente ustedes lo ven rojo y dicen sangre, ¿sí? Desde el punto de vista bioquímico lo vamos a llamar líquido intravascular o también se le llama plasma. Van a ver que comúnmente es muy común que se escuche plasma sanguíneo, por ejemplo, ¿sí? Y es lógico, estamos hablando de líquido que circula dentro de un vaso, ¿sí? Que puede ser arterial o que puede ser venoso, ¿está bien? El líquido intravascular o bien plasma, ¿está? Entonces, a todo lo que agrupa al líquido intracelular, ¿sí? Al líquido intravascular, ¿sí? O lo que se llama líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Bueno, el líquido intersticial hace referencia al líquido que existe entre un órgano y otro órgano, por ejemplo, ¿sí? Son los líquidos particulares que de alguna manera, entre comillas, bañan al órgano, ¿sí? A eso se lo llama líquido intersticial. A todo el conjunto de estos líquidos se lo va a llamar medio interno o también se lo llama, fíjense, y menos mal que tiene el mismo nombre, líquido extracelular.
¿Está bien? Entonces, vamos a segunda diapositiva. Tenemos a todos los compartimentos líquidos del cuerpo que se pueden dividir en dos grandes grupos, lo que se llama líquido intracelular dentro de las células, ¿sí? Y lo que se llama líquido extracelular. Este líquido extracelular se puede dividir en dos. En realidad se divide en tres, pero no importa, vamos a dividirlo en dos. Al líquido que circula dentro de los vasos, que es lo que vamos a llamar líquido plasma, perdón, o bien al líquido que se encuentra entre las células, entre los tejidos o entre los órganos, que es lo que se llama líquido intersticial. ¿Está bien? Entonces, básicamente, quédense con esta segunda imagen, ¿sí? El líquido que está dentro de las células es el intracelular. Ahora, todo lo que rodea las células es extracelular. Y este extracelular va a estar tanto en el vaso sanguíneo como entre los diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Ahora, vamos al ejemplo de acá abajo. Y por esto quiero que hagan una analogía, quizás por ahí a alguno les sirve. Imagínense que todo este cuadrado es la casita de ustedes, ¿sí? Acá donde dice medio ambiente está la puerta de ingreso a la casa, ¿sí? Donde dice medio intracelular es el cuarto de ustedes. Ustedes están acá, acá tienen la cama, ¿sí? Acá tienen la cama, tienen la tele, están mirando televisión. Cuando ustedes abren la puerta y salen al pasillo de la casa o salen al comedor, ustedes van a salir al medio interno, es decir, al líquido extracelular. No salen de la casa, ¿sí? Salen justamente hacia el líquido extracelular. Cuando atraviesan la casa, ahí sí, ya salen hacia afuera. Y es acá a donde ustedes conectan con el medio ambiente, es decir, con la calle, por ejemplo, con la vereda. ¿Está bien? A eso se refiere el concepto de medio interno. Ahora, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar mucho en la materia es respecto de lo que hay en ese medio interno. Porque ustedes van a ver que además de agua, va a haber un montón de cosas en ese medio interno. Vamos a tener, por ejemplo, sodio, oxígeno, bicarbonato. Vamos a tener un montón de cosas disueltas. Vamos a tener un montón de iones disueltos. Vamos a tener un montón de átomos disueltos. Y es importante y es necesario que estos iones y estas cosas estén disueltos porque son los que van a llegar hacia las distintas partes del cuerpo de ustedes porque van a necesitar, obviamente, formar parte de las reacciones biológicas. Hablamos de un hombre como un ser humano, como un ser integral, ¿sí? Como un ser que se vincula permanentemente con el medio, ¿sí? Se vincula permanentemente con el medio. ¿Por qué? Porque recibe información permanente del medio y se adapta a esa información, ¿sí? Recibe información y emite respuestas hacia ese medio, ¿sí? ¿Y cómo es que se relaciona? Bueno, intercambiando materia y energía con ese medio. ¿Qué es la energía? ¿A qué refiere la energía? Bueno, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros con la energía? Bueno, nosotros incorporamos permanentemente esa energía a través de los alimentos, ¿sí? Lo que hacemos es transformarla a esa energía, porque esa energía va a ser la que nos va a dar paso a la generación de todos los procesos biológicos, ¿sí? Nos va a dar oxígeno, lo cual nos permite hablar justamente del aparato respiratorio, nos va a brindar aquellos elementos que van a ser necesarios para el funcionamiento del cuerpo, que el riñón después, por ejemplo, va a filtrar y va a limpiar entre aquellos que son reutilizables, utilizables o bien son los desechos, ¿sí? Nos va a dar todos aquellos elementos que van a ser necesarios para el funcionamiento celular, la glucosa, como les dije recién, por esa ruta metabólica que sigue, ¿sí? Y a su vez va a trabajar, por ejemplo, con el sistema digestivo, ¿sí? Donde va a sufrir una serie de modificaciones. Esos alimentos van a sufrir una serie de modificaciones donde se van a romper, es decir, van a sufrir procesos catabólicos sucesivos, ¿sí? Pero así como son catabólicos, ¿sí? Van a llegar esas mini estructuras a todos los órganos del cuerpito de ustedes, a todas las células, y van a seguir trabajando, porque para algo llegan, ¿sí? Las células van a ser las encargadas de limpiar, ¿sí? Y sacar hacia afuera todo aquello que nos sirve. ¿Y cómo van a hacer para limpiarlo? Bueno, van a depositar esos desechos en la sangre. ¿Y la sangre qué va a hacer? La sangre va a ser filtrada al riñón y todos aquellos desechos que no necesito van a ser expulsados del cuerpo de ustedes y saldrán de acuerdo a orina o a heces o como sea, ¿sí?
y el resto van a ir a la circulación general. ¿Y a qué le llamamos circulación general? Bueno, acuérdense que en la clase yo les conté que nosotros teníamos un corazón y que ese corazón lo que hacía era bombear permanentemente sangre, ¿sí? Que esa sangre salía del ventrículo izquierdo a partir de un vaso muy grande que se llama arteria aorta. Esta arteria aorta iba a empezar a dividirse en un montón de ramas, ¿sí? Para llegar a los diferentes tejidos, a las diferentes células, ¿sí? A llevar ese oxígeno y que después, depositado ese oxígeno, las mismas células son las que iban a verter hacia el medio esa basura que era el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono iba a viajar, ¿sí? Nuevamente hacia el corazón, ¿sí? Iba a estacionarse un ratito ahí, iba a salir por la arteria pulmonar, iba a ir hasta los pulmones, donde se iba a oxigenar, ¿sí? Iba a oxigenar la sangre significaba que sacábamos el dióxido de carbono nocivo, ¿sí? Acuérdense, y lo que hacíamos era quedarnos con el oxígeno, que era lo que se restablecía hacia la circulación general. Entonces, fíjense cómo el hombre, a partir de un pedacito de galletita, ¿sí? Puede transformar esa galletita en energía y llevar a cabo todos los procesos biológicos que se asocian a eso, ¿sí? Que se asocian a la capacidad vital de cada uno de ustedes. Asimismo, piensen que el oxígeno que se genera en esas reacciones a partir de la molécula de glucosa es absolutamente necesario para que nosotros mantengamos esa condición de hombre como ser termodinámicamente estable, ¿sí? Y en carácter estacionario, vinculándolos con el medio, ¿sí? Como seres homeostáticos, pero de carácter estacionario, ¿sí? Acuérdense, nosotros teníamos esa particularidad de poder adaptarnos al medio. Y es básicamente gracias a ese trabajo celular, ¿sí? A esa capacidad de energía y de trabajo y de transformar la energía que ingresa, que el hombre puede vincularse sucesivamente y permanentemente con el medio y adaptarse sobre todo. Y ahora sí, ahí viene la palabra. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, fíjense la definición. Todos los procesos biológicos que sirven para mantener las condiciones internas de un ser vivo lo más constante posible. ¿Qué significa? Mantener este equilibrio con el medio, ¿sí? Pero es un equilibrio que responde y que se adapta. Es un equilibrio que no es estático, sino que es permanentemente dinámico, ¿sí? Somos seres termodinámicos, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es transformar esa energía. Nunca la energía se consume, sino que se transforma, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para vincularnos con el medio? Bueno, básicamente nosotros recibimos información del medio y lo que hacemos es adaptarnos o bien, entre comillas, responder hacia eso que sucede, que nos está informando el medio, ¿sí? Piensen en un ejemplo que les voy a dar, ¿sí? Los testículos son dos órganos que se encuentran de alguna manera pendiendo o colgando del cuerpo, ¿sí? Los testículos funcionan para llevar a cabo su principal función, que es la formación de espermatozoides, a 3 grados centígrados menos de lo que es la temperatura corporal, ¿sí? 37 grados, 37 más o menos, 37,5 a 3 grados menos. Quiere decir que los testículos funcionan a 34 grados para producir la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. Piensen ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando hace frío? Los testículos tienden a ascender. ¿Por qué? Porque buscan calor, ¿sí? Buscan el calor del cuerpo para poder responder a esos 34 grados. Y cuando hace mucho calor, los testículos descienden, ¿sí? Tratan de buscar un poco el frío, ¿sí? Para, de nuevo, readaptarse y poder cumplir con esa función. Vamos a otro ejemplo. Salen del subte, ¿sí? Por ejemplo, y ustedes no saben que llueve y ustedes inmediatamente lo que hacen es responder al estímulo del medio, que es la lluvia, y es, por ejemplo, poniéndose la capucha o bien abriendo el paraguas si tuvieron suerte y lo llevaron, ¿sí? Entonces, a esa capacidad de respuesta y de adaptación del ser humano al medio, a eso responde, ¿sí? Esto que estuvimos hablando de la homeostasis. Y la característica primordial de hablar del aparato respiratorio a partir del concepto de homeostasis tiene que ver con esta concepción de la captación de oxígeno, ¿sí? La captación de glucosa, que las mismas células la hacen
pasar por una serie de rutas metabólicas, ¿sí? Que son estos procesos que les hablé antes, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa o bien la fermentación, que van a dar lugar a la obtención de la energía celular que yo necesito para funcionar, ¿sí? A esa obtención de oxígeno y a la obtención de agua, porque de nuevo, tenemos un medio interno. Ese medio interno es 80% agua, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, cuando hace demasiado calor, ustedes excretan agua, ¿sí? Es decir, ustedes transpiran, ¿está bien? Ustedes también lloran, es decir, ustedes también pierden agua. Y no por nada, durante los controles que ustedes van a hacer a los pacientes, ustedes van a tener que medir también la cantidad de líquido que ingresa y la cantidad de líquido que egresa, ¿sí? Es decir, lo que ustedes están haciendo es manteniendo estable ese medio interno, ¿sí? Esta palabra, esta frase ustedes la van a escuchar mucho, ¿sí? Medio interno, la van a escuchar un montón, ¿sí? Porque en muchos estudios o en las historias clínicas ustedes van a leer que se realizan muchos análisis respecto del medio interno. ¿Por qué? Porque también acá en aparato respiratorio vamos a ver cómo es que está ese medio interno del paciente, cómo es que está circulando el oxígeno, cómo es que está circulando el dióxido de carbono en la sangre, cómo es que está el pH de ese paciente, cómo es el bicarbonato, cómo está, cómo son los parámetros que yo voy a tomar para ver si ese paciente está bien, está cursando un cuadro de acidosis o bien un cuadro de alcalosis, si está conservado su medio interno o no. ¿Y esto qué viene? Viene a que cada vez que ustedes analicen lo que se llama una gasometría, ¿sí? Ustedes verifiquen este análisis a través de cómo está circulando el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? En el torrente sanguíneo de un paciente. Cuando algo de estas cosas se ve alterado, el organismo tiende a compensar y esa compensación se da a partir del aumento o la disminución de ciertos parámetros que van a estar justamente ¿dónde? En el medio interno. Entonces, por eso es importante. Por eso ustedes van a ver que se mide la concentración de sodio, de potasio, de cloro, ¿sí? Ustedes a partir de ciertos registros eh, que van a estar determinados o en una pantalla o en un papel o en un análisis, ¿sí? Ustedes van a ver cómo está el medio interno del paciente y cómo el mismo cuerpo del paciente de ustedes responde, ¿sí? Ante los estímulos del medio. Por ejemplo, piensen, ¿sí? De nuevo, en el ejemplo que les di antes, en el ejemplo de me voy a una fiesta, tomo mucho alcohol, ¿sí? Mi cuerpo compensa ese exceso de líquido, entre comillas, ¿sí? Y ustedes van a empezar a ir a hacer pis muy seguido esa noche, ¿sí? Hasta que en algún determinado momento el sistema nervioso dice, apaga al humano, que se vaya a dormir. Y es necesario volver a restablecer todos los parámetros a cero. Esos son mecanismos de compensación. Y lo que se está haciendo es básicamente compensar el medio interno de cada uno de ustedes para que esto se mantenga estable. Eso lo hace una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso parasimpático. Pero así como lo hace el parasimpático, el riñón también lo hace, ¿sí? Entonces, fíjense que no es que existen órganos trabajando por separado, sino que los órganos trabajan a la vez, ¿sí? Esto, por eso yo les digo, entender al ser humano como un ser holístico, integral, ¿sí? Que vincule todas sus funciones, que vincule todos los órganos, todos los sistemas, porque no hay nada que ande solo, ¿sí? Y de hecho, cuando hay algo que anda mal, el cuerpito de ustedes lo trata de compensar, ¿sí? Pero les va a notificar que algo está andando mal. Por eso a ustedes a veces les duele la cabeza, les duele la panza, ¿sí? Por eso ustedes sienten náuseas, por eso a ustedes ciertos alimentos les generan náuseas, por ejemplo, ¿sí? Hay olores que no les gustan, ¿sí? Piensen, todas esas cosas hacen a la vinculación de ustedes con el medio, contribuyen a ese mantenimiento del equilibrio homeostático, que acuérdense que es un equilibrio que es dinámico y es estacionario, ¿sí? Ahora bien, para que se lleven a cabo todos estos procesos que acabamos de decir, es necesario que las células interactúen con el medio extracelular. Y en el medio extracelular, ¿sí? Va a haber cosas que dentro de la célula no hay, ¿sí? De hecho, piensen que la célula es como una cosa muy chiquitita en el medio, piensen que es un barquito en el medio del océano, ¿sí? Entonces,
Para que se produzcan todas las reacciones biológicas, es necesario que la célula interactúe con ese medio extracelular. Tal es así que va a haber un montón de sustancias que van a tratar de ingresar a la célula, ¿sí? Algunas la célula las va a dejar pasar porque son absolutamente necesarias y no va a necesitar energía para hacerlo, pero hay otras sustancias que van a necesitar ingresar a la célula y no van a poder hacerlo de manera tan sencilla. Entonces, fíjense en esta imagen, ¿sí? Y vean, si esto es el espacio intracelular, es decir, dentro de la célula, y este es el espacio extracelular por fuera de la célula, esto es decir, esto es el medio interno, fíjense que siempre la concentración de cosas siempre va a ser mayor por fuera de la célula que por dentro. De nuevo, imagínense una canoa en el medio de un océano, ¿sí? Entonces, se denomina proceso de difusión, en realidad, al pasaje de sustancias, ¿sí? O de iones o lo que tenga que pasar, desde el medio extracelular hasta el medio intracelular, es decir, afuera para adentro, ¿sí? Sin gasto de energía. Esa como primera cuestión. Esto es una difusión simple como vimos para el primer parcial. Pero fíjense que la característica de este proceso en particular es que se da desde un lugar de mayor concentración, esperen que termino de escribir, esto va a ser mañana, de mayor concentración, que es el medio extracelular, a un lugar de menor concentración, que es el medio intracelular. Es decir, esto es lo que les estoy diciendo, es lo mismo que les dije recién. Afuera de la célula siempre hay más cosas, ¿sí? Y adentro de la célula hay poquitas. Entonces, el proceso de difusión se va a dar siempre desde un lugar de mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque justamente, chicos, en el proceso respiratorio, en la ventilación, ¿sí? La ventilación, el pasaje de dióxido de carbono y de oxígeno de un lado hacia otro, se va a dar por un proceso de difusión. Desde un lugar donde hay mayor concentración de cosas a un lugar donde hay menor concentración de cosas. Entonces, siempre que hablamos de difusión, hablamos del pasaje de algo hacia otro lugar. En este caso, desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Pero en el medio extracelular siempre hay mayor concentración de cosas que en el medio intracelular. Entonces decimos que el proceso de difusión se da desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Obviamente acá hay una excepción y esto lo vimos en el primer examen. Acuérdense que la molécula de agua, ¿sí? Y otras estructuras pasan a través de un proceso de ósmosis, ¿sí? Pero en este caso en particular, la difusión, que es la que estamos viendo ahora, difusión simple, es un proceso que se da sin gasto de energía y siempre desde un lugar donde hay mayor concentración, que es el medio extracelular, hacia un lugar donde hay menor concentración en, eh, en otro lugar, ¿sí? Me había quedado mirando la imagen anterior, por eso me tildé, pido disculpas. Bien, en este caso lo que estamos viendo en esta imagen es lo que vimos en el primer examen, ¿sí? Fíjense, proceso de difusión simple, ¿sí? Es lo que acabamos de ver. Se trata del pasaje de sustancias de un lugar de mayor concentración, que es el medio extracelular, ¿sí? Hacia un lugar de menor concentración, que es el medio intracelular, que es este acá. ¿Está bien? Sin gasto de energía. Acuérdense, difusión simple es sin gasto de energía. Ahora, en el caso de difusión facilitada, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a pedir es un poquito de ayuda a estas cosas que estaban adosadas a la membrana, que son proteínas. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos ingresar sustancias desde el medio extracelular, fíjense, acá dice justamente alta concentración, ¿sí? Baja concentración. Vamos a hacerlo también desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Por lo tanto, es un proceso de difusión, ¿sí? Pero como acá yo voy a necesitar ayuda de las proteínas, yo acá voy a necesitar algo extra que se llama energía. Por eso hablábamos de difusión con gasto de energía, ¿sí? O procesos con gasto de energía. Y adivinen de dónde viene toda esa energía. Efectivamente, a partir de la molécula de glucosa, ¿sí? Y a partir del proceso de respiración celular. Y miren quién aparece acá, la molécula de ATP. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante la glucosa a partir de esa ruta metabólica que sigue? Por la obtención justamente de ATP
de energía y de oxígeno que va a ser fundamental en el proceso de respiración. En el proceso de respiración ustedes van a ver que se va a producir un pasaje de gases, ¿sí? En este caso, desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ese proceso, ese pasaje de gases, ese intercambio gaseoso se va a dar justamente por un proceso de difusión. Es decir, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración sin gasto de energía. ¿Está bien? Por eso hablamos de nuevo de difusión simple y de difusión facilitada, transporte activo, acuérdense lo que habíamos visto para el primer examen, cuando necesitábamos energía. ¿Sí? Pero lo importante que tiene que quedarles claro es, primero, la utilización de la glucosa, la transformación de la glucosa y el por qué hablamos de la difusión en este momento. Porque es básicamente porque lo que nosotros estamos vivos. Porque nuestros pulmones que realizan ese intercambio gaseoso, nuestros alvéolos, lo van a hacer a través de, si bien va a ser un proceso de diferencia de presiones, ¿sí? Estos gases van a difundir, es decir, van a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿sí? Para nosotros poder de alguna manera captar ese oxígeno para poder llevarlo a la circulación general y que todos nuestros sistemas funcionen y se coordinen y anden de la manera que deberían andar. Entonces ahora sí llegamos a una de las imágenes que ustedes tienen volcadas en el campus también. Fíjense lo que tenemos acá. Como primera medida nosotros tenemos acá un gráfico que representa el aparato respiratorio. Es a partir de acá de las vías aéreas donde el aire del medio ingresa, ¿sí? Donde lo que nosotros vamos a tratar de captar es el oxígeno. Este oxígeno va a ser tomado justamente por los alvéolos. En los alvéolos este oxígeno se va a intercambiar por dióxido de carbono, ¿sí? El oxígeno va a pasar a la circulación general, ¿está bien? Va a llegar a cada uno de los órganos, fíjense acá están representados todos los sistemas, ¿sí? Este oxígeno va a ser depositado en cada una de las células, va a ser tomado, ¿sí? Va a ser utilizado y va a ser devuelto a través de un sistema de autopistas que ustedes tienen adentro también, que se llaman vasos sanguíneos, ¿sí? Por donde transcurren, ¿sí? Que son las arterias, y por donde se devuelven, ¿sí? No se devuelve oxígeno, sino que se devuelve lo tóxico de los tejidos, que es el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para ser expulsado nuevamente por el aparato respiratorio. Entonces, en este sentido, y fíjense un poquito lo que va a pasar en esta imagen, cada una de sus células, chicos, que tenía mitocondrias, acuérdense, que van a estar separadas entre sí por un espacio que va a ser espacio extracelular. Todas las células están en contacto con estos caños que están acá, estas autopistas que se llaman vasos sanguíneos. Hay dos tipos de vasos sanguíneos, los vasos arteriales y los vasos venosos. Los vasos arteriales son aquellos que tienen color rojo y que tienen la característica de llevar oxígeno. El oxígeno que va a llegar a cada una de estas células, fíjense por eso las flechas, para que las células puedan tomarlo y realizar todo lo que tienen que realizar, ¿sí? Todos sus procesos, y las células van a devolver, ¿sí? Así como reciben oxígeno, devuelven, ¿sí? Por otros vasos que son los de color azul, que se llaman venas, el dióxido de carbono. Y de esta manera, ¿sí? Este dióxido de carbono va a salir del cuerpito de ustedes a través del aparato respiratorio como vía inversa. ¿Está bien? Entonces, el aparato circulatorio o bien el proceso de respiración que se asocia mucho con con el aparato circulatorio, lo va a hacer a partir de dos pasos fundamentales. El primero es el movimiento de la sangre por el cuerpo. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque a través de la sangre, a través de estos vasos sanguíneos, ustedes van a llevar oxígeno a las células y van a sacar el dióxido de carbono. Y en segundo lugar, el movimiento entre los capilares y los espacios, porque es súper importante, ¿sí? Porque a partir de esto es que las células reciben ese oxígeno, ¿sí? Acuérdense, reciben el oxígeno, lo toman, ¿sí? Lo transforman, lo utilizan, lo ejecutan, el verbo que ustedes lo quieran poner, y devuelven al medio el dióxido de carbono que es tóxico y que necesita ser absolutamente sacado del cuerpo. Y es un proceso que se da a través de difusión, justamente. Por eso es lo que hablábamos un poquito antes. Entonces, en resumen final de esta primera parte, ¿por qué respiramos?
Bueno, básicamente porque justamente los seres vivos, como dice la imagen, tomamos el oxígeno del aire y lo utilizamos para realizar todos nuestros procesos. ¿Y qué hacemos? Tomamos el oxígeno y liberamos el dióxido de carbono, que es lo tóxico, ¿sí? Y esto cierra con la última imagen que dice, gracias a la respiración podemos tener energía y llevamos una vida, entre comillas, saludable y adecuada. Entonces, es a partir del aparato respiratorio, a partir de los alvéolos, estos saquitos que ustedes tenían ahí, por donde el oxígeno ingresa, ¿sí? Y se dirige hacia la sangre, contacta con estos glóbulos rojos, hacia la circulación general, hace todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Y el dióxido de carbono sale por la misma vía por donde ingresa el oxígeno, ¿sí? Como elemento tóxico que el cuerpo necesita sacar, ¿sí? Y ese es el fundamento, ¿sí? Ganar oxígeno para llevar a cabo todos nuestros procesos biológicos y desechar ese dióxido de carbono que es absolutamente tóxico. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, más adelante ustedes van a ver que este intercambio de gases se va a dar por dos procesos fundamentales. Uno, por un proceso de diferencias de presión que se van a dar entre los vasos, ¿sí? Vasos capilares y el alvéolo, y por otro lado, por procesos de difusión. Es un proceso de difusión de gases. Los gases van a pasar de un lado a otro, desde el alvéolo al vaso sanguíneo, a través de difusión, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un cachito más adelante. Por ahora, me gustaría que se queden con una idea muy general de algo que va a venir un poquito más adelante. Chicos, los vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas, en su inicio son unos caños terriblemente grandes. Pero piensen que ustedes tienen órganos, sistemas, tejidos, células. Y es necesario que la sangre, es decir, ese oxígeno que circula por acá adentro, por los vasos arteriales, por ejemplo, llegue a la sangre, llegue a las células. Entonces, estos vasos, que son caños totalmente muy grandes, se van a ir haciendo cada vez más chiquititos a medida que van recorriendo el cuerpo. Más chiquititos, muy chiquititos. Y adivinen cómo se llaman los vasos más chiquititos, pero más chiquititos que ustedes tienen en el cuerpo, que son los que contactan con las células. Esos vasos más chiquititos que contactan con las células reciben el nombre de, esperen porque yo hasta que termine de escribir, se llaman capilares. Y ustedes van a tener vasos capilares, arteriales y vasos capilares venosos. Y les voy a hacer una analogía. Y con esto ya lo termino. Hay una propiedad del agua que se llama capilaridad. Y esta propiedad del agua que se llama capilaridad aplica cuando ustedes riegan las plantas. Cuando ustedes riegan las plantas, ustedes le están dando de tomar, ¿sí? Básicamente al agua. Pero si ustedes, a la planta, perdón. Pero si ustedes en ese mismo momento les agarran un ataque de locura y lo que hacen es agarrar la planta y arrancarla de la maceta, ustedes van a ver que la planta tiene un montón de raíces. Bueno, ustedes van a ver que de un tronco grande van a empezar a salir raíces más chiquititas. Lo más chiquitito, las raíces más chiquititas son los capilares. De ahí viene la propiedad de capilaridad del agua. Y por eso se habla de vasos capilares en el cuerpo. Porque la idea es que la sangre llegue a cada una de las células, ¿sí? Portando ese oxígeno o bien llevando ese dióxido de carbono. Y los vasos que contactan con estas células son muy finitos, por eso se llaman vasos capilares, ¿sí? La misma analogía que aplicamos con las plantas. No les voy a aburrir más y nos vamos a ver en otro, nos vamos a escuchar en otro próximo video, nos vamos a ver en el aula. Espero que algo de todo esto que les traté de explicar se haya entendido y bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y hasta el próximo video.